Hay días en la historia que lo cambian todo. Días en los que un imperio que duró 1000 años simplemente se apaga. Y de repente el mapa del mundo es otro. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos días. Graben esta fecha. Es el momento exacto en que la legendaria Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, cayó. Cayó en manos del sultán otomano Mehmed II y con ella un imperio entero, ¡puf!, desapareció. Y aquí está la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. Porque a ver, Constantinopla no era cualquier ciudad. Sus murallas eran una leyenda. Se decía que eran imposibles de tomar. Parecía eterna. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Ok, vamos a sumergirnos en esto. La captura de la ciudad no fue solo una batalla más, para nada. Fue el punto final, el cierre definitivo para el Imperio Bizantino, que era ni más ni menos el heredero directo del mismísimo Imperio Romano. Había aguantado más de 1000 años. Pero para entender cómo algo tan grande pudo caer, tenemos que echar la vista atrás. Y mucho, porque la verdad es que la caída de ese 29 de mayo de 1453 no fue algo que pasó de la noche a la mañana. No, fue más bien el último acto de una obra muy larga sobre la decadencia. Pensemos en el imperio en sus últimos años como si fuera un gigante hueco. Por fuera, claro, todavía tenía ese prestigio, ese nombre, el legado de Roma, pero por dentro estaba carcomido. Siglos de crisis económicas, plagas, luchas internas, todo eso lo había dejado sin fuerzas. Es que fue un golpe tras otro, durante siglos. Empezó con cosas brutales como la peste de Justiniano, que aniquiló a buena parte de la población. Siguió con derrotas militares que fueron un desastre como la de Manzikert, y por si fuera poco, la peste negra. Cada evento era un pedazo menos de fuerza, de territorio, de gente. Y aquí llegamos a un momento de una ironía increíble. La Cuarta Cruzada. O sea, un ejército de cristianos de Occidente, que se supone que venían a ayudar, termina desviándose para saquear y básicamente destruir la ciudad cristiana más grande y rica del mundo. Constantinopla nunca, pero nunca se recuperó de esa traición. Y este dicho de la época lo resume todo. La desconfianza hacia Occidente era tan pero tan grande que muchos decían preferir el turbante turco, o sea, el gobierno otomano, a la mitra latina, el símbolo del Papa y de la Iglesia Católica. Ese aislamiento, que nació de las peleas religiosas y sobre todo del saqueo de 1204, fue mortal. Cuando llegó el ataque final, prácticamente nadie movió un dedo para ayudar. Ahora sí, avancemos al asedio final, porque lo que pasó en 1453 fue en esencia un choque de trenes. El mundo antiguo, aferrándose a la vida, contra una nueva era que llegaba con el estruendo de la pólvora. Y aquí se ve clarísimo ese choque. Por un lado, las murallas de Teodosio, una maravilla de la ingeniería antigua, que había resistido de todo por siglos. Y por el otro, la tecnología de punta de la época. Unos cañones de pólvora gigantescos, como el famoso cañón de Urbano, capaces de hacer pedazos la piedra. La tecnología estaba a punto de aplastar a la tradición. Pero, ojo, no todo fue fuerza bruta. Mehmed II era un estratega brillante. Antes de empezar el asalto, construyó una fortaleza, Rumeli Hisari, justo en la orilla europea del Bósforo. Y con eso, ¿qué hizo? Pues estranguló a la ciudad. Cortó todo el tráfico por mar, bloqueó cualquier posible ayuda o suministro. La suerte de Constantinopla estaba echada antes de disparar el primer cañonazo. Y con la caída de la ciudad se cerró un libro de 1000 años de historia. Pero, al mismo tiempo, se abrió otro. El fin de un imperio fue el espectacular amanecer de otro que iba a dominar la región durante los siguientes siglos. De forma casi inmediata, Mehmed II la rebautizó como Estambul y la convirtió en la nueva y flamante capital de su imperio, el Imperio Otomano. Pasó a ser el corazón político, cultural y económico de una de las superpotencias más grandes de la historia moderna. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un evento de hace más de 500 años nos sigue importando tanto hoy? Bueno, porque las consecuencias de ese día crearon unas ondas expansivas que llegaron a cada rincón del planeta y que, de hecho, ayudaron a construir el mundo en el que vivimos. Lo que se activó fue un efecto dominó a escala global. Miren, al tomar Constantinopla, los otomanos se hicieron con el control de las rutas comerciales por tierra hacia Asia. El resultado, las especias, la seda, todo lo que venía de Oriente se puso por las nubes en Europa. Esto creó una necesidad urgentísima de encontrar nuevas rutas por mar.
Y esa búsqueda desesperada por un nuevo camino a las Indias fue el motor principal de los viajes de exploración de Portugal y de España. De hecho, fue un factor clave, fundamental, para que un tal Cristóbal Colón se animara a navegar hacia el oeste. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia. Pero esperen, que hay más. Con la caída de la ciudad, un montón de sabios y eruditos bizantinos escaparon, la mayoría hacia Italia. Y no llegaron con las manos vacías, traían un tesoro increíble. Manuscritos y conocimiento de la Grecia y Roma clásicas que en Occidente se habían perdido u olvidado. Esta inyección de sabiduría fue como una chispa que ayudó a encender la hoguera del Renacimiento y del humanismo. Por todo esto, por su impacto en la guerra, en la política, en la cultura, la caída de Constantinopla es vista por muchísimos historiadores como esa línea que divide la historia, el verdadero final de la Edad Media y ahora sí, el pistoletazo de salida para la Edad Moderna. Y cerramos con esta pregunta, para que quede ahí dando vueltas. Si esas murallas milenarias hubieran aguantado un poco más el poder de la pólvora, ¿qué habría pasado? ¿El Renacimiento habría sido igual? ¿Colón habría zarpado en 1492? Es un fascinante juego de ¿qué hubiera pasado si? Que nos demuestra cómo un solo día puede, literalmente, cambiar el mundo para siempre.